El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los profetas antiguos. Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y quería verlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 7 al 9. La verdadera identidad del Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 26 de septiembre, año 2024. Hoy centramos la atención en dos santos que son hermanos gemelos, mártires, patrono de los médicos. Están ubicados por allá en el Asia y se llaman Cosme y Damián. Santos Cosme y Damián, mártires, patrono de la medicina. Dos hermanos dedicados a atender a la gente en las enfermedades, en el dolor, en el sufrimiento. Murieron martirizados durante la persecución del emperador Diocleciano, eso es en el siglo III. Ya tenemos tres patronos de los médicos, de los enfermitos, de las personas que padecen muchos dolores, que son Santos Cosme y Damián. Y también tenemos a San Lucas Evangelista, que también fue médico y es patrono también de los médicos. Y ya tenemos tres que están en el campo de la medicina. Hoy estamos hablando de dos mártires, Cosme y Damián. Estos santos, Cosme y Damián, nacen en algún lugar de Arabia peninsular entre Asia y África. Aprendieron las ciencias en Siria, se destacaron en medicina y había algo bien interesante. No les gustaba cobrar las consultas médicas. Cuanto enfermito iban encontrando, lo formulaban, lo medicaban y le decían, siéntese que le vamos a enseñar quién es Jesucristo, cuál es su palabra y en qué consiste Dios. Se dedicaron a intercambiar el servicio de la medicina por la evangelización. Llegaron a tener una fama impresionante al servicio de anunciar a Jesucristo, servidor de la humanidad, testigos de todo dolor humano, ejercieron, se santificaron y entregaron sus vidas y derramaron su sangre por sostener su fe en la persona de Cristo Jesús. Santos Cosme y San Damián. La verdadera identidad del Maestro de Nazaret. Hoy el tema que nos corresponde para este jueves es pensar un poquito en la identidad. ¿Cómo es de bueno que las personas conservemos una buena identidad? Que la gente pueda tener un concepto moral bueno de todas las personas. Es amable, generoso, servicial, tiene una vida buena, correcta. Entonces, el Evangelio de hoy como que nos pone a pensar en ese ambiente, capítulo 9 de San Lucas, cuando se entera el tetrarca Herodes de que Jesús hacía y enseñaba y desconcertaba mucho por su identidad. Miren cómo la forma de ser, la personalidad, la vida moral, ética de una persona tiene mucho que ver con la misión que realiza en la sociedad. A Jesucristo lo admiraban mucho y decían sus cualidades. Herodes dijo, a Juan yo lo decapité, pero este que oigo yo no sé quién será este señor. Un señor sabio, inteligente, sabio, caritativo, servicial.
Eso se llama identidad. Creo yo que hablar de identidad de Jesucristo nos viene bien para nosotros mirar la vida católica cristiana, la misión que nos encomendaron realizar desde la identidad. Entonces, digamos unas 3 máximas que tengan que ver con la identidad. Y como estamos hablando de la identidad de Jesucristo, que es el mayor ejemplo que tenemos los católicos, entonces vamos a decir por qué es tan importante la identidad de Jesús. Primera máxima, primera respuesta. Hablar de la manera como Jesús superó a la cantidad de predicadores que ya tenía Israel. Habían varias religiones, había todo una presentación de lo que el mundo judío tenía como su religión, pero nunca habíamos visto un Señor de estos predicar tan bueno. ¿Y cómo se predica tan bueno? Predicar y dar ejemplo. Identidad de un buen cristiano, predicar muy bueno y dar muy ejemplo, ser muy servicial y muy caritativo con los demás. La predicación va acompañada del buen ejemplo. Segunda máxima para la identidad de una persona. El Hijo de Dios acompaña la sabiduría que tiene y su forma de predicar con las buenas obras. Entonces, anunciar el evangelio, ser un buen misionero, un buen predicador de la palabra de Dios, pero acompañarla con las buenas obras. Los católicos tenemos las obras de misericordia, 14 obras. Tenemos obras suficientes para trabajarlas toda la vida, practicar las obras de caridad con los demás, obras de misericordia. Entonces, la sabiduría, la inteligencia no se acompaña con los títulos, se acompaña con las buenas obras. Segunda máxima. Tercera máxima, para poder identificarse con Jesús de Nazaret, que Él es el mayor ejemplo de identidad, entonces es necesario escuchar y discernir la palabra de Dios para poder tener una buena identidad. Escuchar, discernir la palabra de Dios para poder tener una buena identidad en el mundo de la iglesia. La hermenéutica, que es como la ciencia que nos enseña a interpretar la palabra de Dios, se llama hermenéutica bíblica. Nos permite discernir la identidad del Salvador del mundo. La hermenéutica es importantísima porque no se trata de coger y leer un evangelio y sacarle una palabrita y comenzar a hablar de esa palabra. Eso es manipular la palabra de Dios. La hermenéutica no. La hermenéutica lo pone a uno en el contexto, verdaderamente qué fue lo que quiso decir Jesucristo, a dónde apunta el mensaje. No es así como a lo que caiga y coger una palabrita y asustar a los demás. No, hay que trabajar la hermenéutica bíblica, discernir la identidad del Salvador. Jesús no es Juan el Bautista, eso es hermenéutica. Se preguntaban, bueno, pero a Juan el Bautista yo lo mandé a decapitar, ¿ese se murió o será que volvió a resucitar? Preguntémosle a la hermenéutica, la interpretación de la palabra. La obra de Juan y del Maestro tiene su propia identidad. Juan el Bautista hizo su misión, la cumplió, fue perfecta, le entregó a la humanidad al Salvador del mundo. Juan es el precursor, según la hermenéutica y la palabra de Dios, capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el Mesías, es el que tenía que venir al mundo. Jesucristo no es el profeta Elías, ni uno de los antiguos profetas. Jesucristo es el profeta por excelencia. Oigan esa hermenéutica, muy precisa, para no hablar cosas que no son, ni poner la palabra de Dios a bailar donde no tiene que bailar. Jesucristo es el profeta por excelencia. En el misterio de la transfiguración, allí ya conocemos al que es por excelencia. En ese misterio, cuando se transfiguró,
delante de los apóstoles y subió a la montaña, les mostró quién era él, se manifestó en su rostro, se quedaron impresionados. Ese misterio es muy hermoso y nos muestra la identidad de Jesús de Nazaret. San Mateo capítulo 17. Y en ese misterio aparecen Elías y aparecen Moisés, aparece el que representa a los profetas y aparece el que representa la ley, cumpliendo cada uno su misión. Vea tan bonita la hermenéutica. Identificar al maestro en su ser y misión define el éxito de un discípulo del Señor. Si usted tiene bien identificado a Jesucristo, no va a poner la gente a hacer cosas que no son. Cuando le cuentan a uno es que estuvo en tal parte y ahí el que predicó dijo tal cosa. Pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué dijo esa mentira? Eso no es la hermenéutica, eso no lo dice la palabra de Dios. No, identificar al maestro, saber quién es él y cuál es la misión que cumplió, da el éxito de un buen misionero. Juan el Bautista no cayó en la trampa y no se atribuyó esa identidad porque lo querían mucho. Lo tenían como un Mesías y él no le puso cuidado a la cosa. Cumplo la misión que es mía, ni me paso de aquí de la raya. Eso es una buena hermenéutica. Por eso afirma, con sencillez, dijo el Bautista, viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Capítulo 3, Evangelio de San Lucas, verso 16. El apóstol San Pablo, por ejemplo, enseña que el secreto de la vida cristiana está identificar y tener fe en el Hijo de Dios. Identifíquelo, quién es, cuál es su palabra y cuál es la misión, y no va a tener problemas en religión. Va a ser un misionero súper bueno. La fe en el Señor, la identidad con su palabra se convierten para San Pablo en motivo de esperanza, de la nobleza del alma. Oigan esto que dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4, verso 4. Hermanos, hay que estar siempre alegres, lo repito, hay que estar siempre alegres. Muéstrenle a todo el mundo su amabilidad. Ahí está la identidad de Cristo y del misionero. Sabe mucho de la palabra, tiene sabiduría, pero tiene unos modales muy buenos, dice el apóstol, amabilidad. El Papa Francisco recuerda que Jesucristo pronuncia una profecía que revela la identidad e indica el camino para conocerlo a él, la identidad que él es. Oigan al Papa Francisco, dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es la hora de la cruz, es la hora de la derrota de Satanás, príncipe del mal, y del triunfo definitivo del amor misericordioso de Dios. Excelente cita del Papa Francisco para indicar la identidad de Jesús de Nazaret, la verdadera identidad del Maestro de Nazaret. La manera de hablar supera la cantidad de predicadores en Israel por la sabiduría, que es la identidad de Jesús. El Hijo de Dios acompaña todo lo que sabe y su manera de predicar con las buenas obras, identidad de un buen misionero. Escuchar y discernir sirve mucho para ser un excelente predicador y representante de Cristo en la sociedad. La verdadera identidad de cada uno de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.